at the edge of the universe, space, the final frontier, to boldly go to where no man has gone before. Revelations 21:1. Y de todas estas cosas que Dios le instruyó a los primeros discípulos, a su iglesia, de que se quedaran quietos hasta que fueran investidos, es la palabra, investidos de poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces Pablo discierne esto, que es la manera en que esto se distingue, es cuando los escuchó profetizar y hablar en otras lenguas. Y cuando hablamos de profetizar y hablar en otras lenguas, el hecho de hablar una lengua extraña, el que habla en lenguas extrañas habla misterios, aunque se edifica a sí mismo. En realidad ya está profetizando, porque está hablando en un lenguaje donde habla misterios, ¿no? Pero se edifica a sí mismo. No hay que separar esto de que tienes que ser profeta y hablar en lenguas. No, estamos hablando de una misma cosa. Si hablas en lenguas extrañas, estás profetizando, estás hablando misterios. Nadie te entiende, pero te estás edificando a ti mismo. En ese sentido estás profetizando. Cuando se habla de que ellos comenzaron a adorar a Dios y a alabar a Dios y a profetizar y a hablar en otras lenguas, de eso precisamente se estaba hablando. El don inicial que Dios le da al creyente a través del Espíritu Santo, es el comienzo, es el principio por el cual todo creyente que quiera subir, por decirlo así, al siguiente nivel, necesita entonces recibir al Espíritu Santo como ellos lo recibieron. Lo importante de esto es saber distinguir entonces que cuando el creyente recibe por la fe el Evangelio y cree en Jesucristo, eso no quiere decir que ya lo recibió todo. Necesita el creyente, así como Ruth, con ese espíritu de Ruth, de buscar tu pueblo será mi pueblo, a donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Yo subo la montaña, yo hago esto o hago lo otro, pero yo quiero la promesa que Dios tiene reservada para mí. A todos a cuantos Dios llamare, a los que están cerca y a los que están lejos. Ya los llamó, ya te sacó de Egipto, ya te comprometiste con Dios y ahora Él quiere poner su anillo en tu mano, las arras del Espíritu. ¿Por qué? Porque vienen esas bodas, porque estamos desposados con el Cordero de Dios y en un futuro no muy lejano estaremos entonces en posición de poder participar de un reino milenial con Cristo Jesús, donde Él estará aquí en esta tierra arreglando entonces todo esto entre los hijos de Jacob y nosotros los creyentes, que ya estaremos con Él con cuerpos glorificados durante ese reino milenial. Y al final de ese reino milenial, entonces el Cordero de Dios toma a todo su pueblo, a los de Jacob y a nosotros los redimidos, porque creímos en Él, porque hemos sentido por el Espíritu de Dios que todas estas cosas iban a suceder de esta manera. Y entonces Él entregará su reino al Padre en la eternidad con el Padre. Y ahí dice la Escritura que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, posiblemente una nueva creación, un universo diferente. Pero es en ese momento futuro donde leemos esto al final del libro de Apocalipsis, ¿no? Una ciudad que desciende del cielo. Entonces, una desposada y unas bodas del Cordero. Todo esto es necesario entenderlo porque esa es la dirección que tenemos, pero si se da cuenta es necesario tomar este pasado, traerlo al presente, tomar ese futuro, traerlo al presente y entonces presentarlo a todo aquel que cree, a todo aquel que quiere, a todo aquel que le dice a Dios: Señor, yo quiero recibir también tu Espíritu Santo y yo quiero profetizar, yo quiero hablar en otras lenguas. Es algo que lo necesito porque tú dijiste que lo necesitábamos, que era necesario que esto ocurriese de esta manera. Entonces, por estos medios, recordamos que lo que se ha celebrado recientemente en esta fiesta de Pentecostés, en realidad es la fiesta más importante de la iglesia, porque nos muestra Dios que hemos sido sellados.
nos muestra a Dios que ha puesto el anillo en nosotros. Hemos recibido las arras del Espíritu y que necesitamos estar preparados entonces, porque ya el que ha de venir vendrá. Jesús de Nazaret, el mismo Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, va a venir a esta tierra y va a establecer su reino. Y dice la palabra que por 1000 años. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, de esa manera podemos nosotros entender que para Dios no hay tiempo, no hay espacio. Él habita en la eternidad. Pero de esa manera podemos entender que podemos sacar el pasado, traerlo al presente. Podemos alcanzar el futuro, traerlo al presente y entonces presentar el presente continuo de Dios. Yo soy. Por el Espíritu de Dios, entendemos esto. Por el Espíritu de Dios recibe la iluminación de parte de Dios para entender estas cosas, para que puedas recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo en fuego, y todo lo demás que vendrá por añadidura, diferentes dones y cosas que Dios quiere darnos a nosotros. Como decía el apóstol Pablo, quisiera ir a vosotros e impartir algún don, porque algunos piensan que Dios se ha olvidado de ellos tal vez, y es que no lo desean lo suficiente, tal vez no lo quieren, porque lo único que necesita todo creyente para recibir al Espíritu Santo de esa manera, después de la salvación, es creer con fe, como Ruth. Es lo que Dios quiere de nosotros y nos ha dado los medios. Es más, el creyente puede estar alabando a Dios, puede estar orando, puede estar caminando, puede estar haciendo tantas cosas y pedirle a Dios que lo bautice, que le dé el Espíritu Santo, y el creyente lo va a recibir y va a profetizar y va a hablar en otras lenguas. La otra manera, y esto tiene que ser por medio de la fe. Obviamente, si no hay fe, no esperes nada de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios tienes que tener fe. Y recuerda, esto es una experiencia adicional. No es que lo recibes en el momento que crees y ya está incluido. No, es una experiencia diferente en la que es necesario que profetices y hables en otras lenguas, hables en un lenguaje extraño, que hables misterios en lenguas extrañas. Y Dios, el Espíritu de Dios, estará dirigiéndote, estará ungiéndote, estará llenándote de su Santo Espíritu, te estará dando el don inicial para que comiences esta carrera como creyente con poder y autoridad. No necesariamente como estaba Apolos, y era un hombre que podía hablar y reunir personas para que le escucharan, pero aquella mujer, Priscila, tuvo que llamarlo aparte. Oh Apolos, hay algo más que tenemos que decirte. Y le explicaron bien, y de seguro que estamos hablando aquí que ya no era del bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Estábamos hablando entonces, o estaban ellos hablando del bautismo en fuego, Espíritu Santo y fuego, profetizando y hablando en otras lenguas. Eso es lo inicial, y es necesario que todo creyente pase por esa experiencia. No es algo que lo vamos a menospreciar, porque todo lo que Dios da no debe de ser menospreciado. Y más cuando Jesús les dio instrucciones: no salgan de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa, el bautismo del Espíritu Santo y fuego que ocurrió en Pentecostés. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Sinaí, milenios atrás, ocurrió lo mismo, pero no pudieron recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de la ley, con la misma libertad que se recibió en el aposento alto, en el futuro para ellos y pasado para nosotros. Pero recordemos que tenemos un futuro que viene muy de cerca por ahí, donde entonces ya no es asunto de la conversión, no es asunto del compromiso como en el monte Sinaí, ni siquiera el asunto de tener las arras del Espíritu como ocurrió en el aposento alto. Ya
eso lo debemos de tener, sino que es el día en que esas bodas serán celebradas, y entonces conoceremos nosotros cómo seremos conocidos aquellos que aman a Dios verdaderamente. Entonces, amados, es necesario entender estas cosas para poder conectar los puntos en esta historia del pasado, en esta historia del futuro, en esta historia del presente continuo de Dios. En un día como hoy nació la iglesia de Jesucristo en el aposento alto, pero eso fue un comienzo. Lo mejor está por verse todavía. De esta manera podemos nosotros entretejer y conectar lo que ocurrió entonces en Sinaí con lo que ocurrió entonces en Sión, en el aposento alto. Y es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Es la misma ley. La ley que se dio en el Sinaí, la letra mata. Por causa de eso salió a relucir el pecado. Pero luego Jesucristo nos bautizó con el Espíritu vivificante. Es la misma ley. Él no vino a abrogar la ley. Es la misma ley. Ahora esa ley está escrita en nuestros corazones. Y Dios lo que demanda de nosotros es que seamos obedientes a esa palabra. Espero que esto les haya ayudado en cierta manera a entender estos aspectos bíblicos, y más adelante estaremos viendo otros detalles que tienen que ver con esto que estamos hablando. I love her very much. She knows. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.